Bueno, buen día a todos. Un saludo, muchas gracias por estar aquí. Como decía Lucich, voy a dar comienzo a la etapa que en términos generales denominamos manejo silvicultural. Bajo este punto, como ven ahí en la presentación, me voy a referir a tres grandes capítulos. Uno que tiene que ver con las evaluaciones que hemos hecho sobre el efecto de la poda, el raleo, algunos tipos de laboreo y turnos de cosecha, tanto en eucaliptus como en pino. Un segundo punto que tiene que ver con lo que son los llamados modelos de simulación de crecimiento, o como en INEA denominamos sistemas de apoyo a la gestión, o con la sigla SAG. Y un tercero que es más reciente en el tiempo. Los dos primeros se iniciaron en forma más o menos simultánea. El tercero es más reciente y tiene que ver, como ven ahí, con el tema de la producción de biomasa o evaluación de biomasa para la generación de energía. Bueno, con respecto al primer capítulo, nos parecía interesante destacar el grupo de gente que ha trabajado en todos estos años, al igual que en los temas anteriores. Y como pueden ver ahí, hay tanto técnicos de INEA, de LATU, han habido estudiantes de Facultad de Agronomía, la gente de LATU es un grupo numeroso, y obviamente las principales empresas que han estado involucrados en esta temática, que son, digamos, la mayoría de las que integran el sector. Tengo que hacer una fe de rata acá. No está incluido el nombre de Ricardo, pero debió estar porque también trabajó desde el principio en estos temas, así que pido disculpas. En los siguientes está así incluido. Bueno, y como ven ahí el mapa de Uruguay, los puntos rojos indican los sitios en donde se instalaron estos ensayos. Algunos ya culminaron y muchos de esos están actualmente en evaluación. Bueno, con respecto a lo que les comentaba del efecto de la poda y el raleo sobre el crecimiento, básicamente lo que hemos hecho es evaluar distintos esquemas de poda, distintas intensidades de poda y de raleo en el crecimiento y en las principales características de la madera. En la foto de la izquierda pueden ver un monte que se está podando, a la derecha es el caso de un raleo. Para que no está muy vinculado al tema forestal, estos obviamente son esquemas de producción que tienen que ver con la madera sólida, ¿no? O sea, después más adelante voy a comentar algo relacionado con la producción de celulosa, pero digo, concretamente en este caso estamos hablando de madera sólida, tanto en pino como en eucaliptus, básicamente en la zona norte del país, centro y norte. Aunque actualmente también en la zona, digamos, de Cerro Largo y 33 también existen estos modelos de producción, pero digamos, básicamente nos hemos concentrado en esta zona del país. Bueno, en ese sentido, como les comentaba recién, hemos evaluado en el caso de raleo distintos esquemas de raleo, evaluando los distintos crecimientos. Ven ahí distintas poblaciones de árboles por hectárea en el eje X de la gráfica de arriba, distintos niveles de crecimiento, tanto por hectárea como en forma individual. Como ustedes sabrán, en la producción de madera sólida importa mucho tener grandes diámetros, por lo tanto, eso es una de las cosas que se evalúan. En el caso de abajo, una tesis de posgrado que se evaluó testigo medio fuerte sobre intensidades de raleo, cuál era el rendimiento de láminas para el proceso de debobinado. También la poda, a ver si encuentro el punto acá. En este caso, también rápidamente, a modo de ejemplo, se evaluó distintas intensidades de poda sobre el crecimiento en diámetro de los árboles, también sobre la proporción del cilindro nudoso, o sea, lo que se comentaba hoy como la madera de calidad, o sea, madera libre de nudos, cómo se ve afectada por la poda de los árboles. Y esto es, a la derecha, ver una foto de cómo van quedando los árboles en la medida que se van podando.
También se evaluaron, como les comentaba, algunas propiedades de la madera. Esto es un trabajo en conjunto con el LATU. Esto es la máquina universal de ensayo que está ubicada en Montevideo. Esto es la tesis de Guillermo Cueto, en donde se evaluó el efecto del raleo sobre las propiedades físicas y mecánicas de la madera, en este caso en un ensayo de raleo de Eucalyptus grandis. Otro capítulo que le estábamos dedicando ciertos esfuerzos es ver cómo afecta la intensidad del arboreo a lo largo de los años sobre el crecimiento de los árboles. Este es un ensayo también, a modo de ejemplo, instalado en la zona norte, en donde se evaluaron, como ven ahí, laboreos más o menos intensos que muestran que a la larga o en el largo plazo se obtienen crecimientos relativamente similares. En este caso, en suelo 7 es más importante el control de maleza que la intensidad del laboreo, por el tipo de suelo que tenemos aquí en la zona. Con respecto, lo anterior era, como les decía, lo que tiene que ver con la producción de madera sólida. En el caso de madera para celulosa, este es un trabajo que también se está haciendo en conjunto con el LATU, en donde se están evaluando, como ven ahí en el gráfico, cómo se afecta las propiedades de la madera, las propiedades tecnológicas de la madera para producir celulosa en la medida que se alargan los turnos de cosecha. Esto, si bien culminó, hay alguna evaluación que todavía no está procesada, o sea que hay más información que complementa esto, que también rápidamente muestra lo que más o menos se esperaba, que sea que se obtiene una mejora desde el punto de vista en este caso, el consumo de madera para producir una tonelada de celulosa, en la medida que se alarga en aproximadamente 2 años el ciclo de cosecha. Entonces son distintas fuentes de semilla en distintas zonas del país, litoral y sureste. Este es un estudio que fue hecho para Eucalyptus globulus. Bueno, con respecto al segundo punto que yo le mostraba hoy al inicio, que tiene que ver con el capítulo de modelo de simulación de crecimiento, el equipo, en este caso, es un poco menor. Aquí sí incluía a Ricardo, bueno, Cecilia y Andrés como parte del equipo INEA, un consultor privado y, como siempre, aportando datos y ayudando a la validación de los modelos y a la actualización de los mismos, las principales empresas involucradas. Bueno, estos modelos tienen como principales características que permiten predecir el crecimiento y algunas características de esa producción en el largo plazo, a partir de edades muy jóvenes, que permite también simular situaciones donde se realían esos montes, qué tipo de trozas se obtiene. También permite hacer un análisis económico, además de físico, además de crecimiento, o sea que es relativamente completo en ese sentido. Para el usuario que es, digamos, de uso libre, que está disponible en la página web, esas son las rutas de entrada para ingresar al sistema. O sea, es algo relativamente sencillo que puede acceder cualquiera. Los simuladores que hoy día existen son los que ven ahí, el Grandis Globulus, un simulador para eucalipto en general, para producción de pulpa, y uno para pino taeda. Esto en realidad originalmente tenía otra presentación, se corrió un poco, pero igual sirve para ilustrar lo que quería decirles. Bueno, y el último gran capítulo, como les decía, es lo que estamos estudiando más recientemente en el tiempo, también formado por un equipo relativamente grande de gente, donde habemos varios técnicos de INEA, el proyecto ProBio, Facultad de Ciencias y de Química, nuevamente gente del LATU, de la empresa Teima. Hemos accedido a fondos externos, a 2 proyectos ANI, bueno, el proyecto ProBio, con el apoyo nuevamente de muchas de las empresas
del sector forestal. Entonces, en ese sentido estamos estudiando básicamente dos fuentes de residuos, o mal llamados residuos, en algunos casos subproductos de la explotación forestal, que pueden ser lo que se genera en las operaciones de tala, raza y cosecha, y los denominados cultivos energéticos. Estas dos fuentes de biomasa, como les decía hoy al inicio, son potenciales materias primas para la generación de energía en su sentido más amplio, o sea, no solamente energía eléctrica, sino algún tipo de combustible sólido, líquido, etanol, etc. O sea, es digamos, un campo de oportunidades bastante amplios en ese sentido. Hasta hoy día estamos enfocados en lo que sería la energía eléctrica y el etanol, pero no se cierra eso. Bueno, ¿por qué forestal? Rápidamente, si ustedes ven las disponibilidades de los posibles residuos que existen a nivel nacional, ven que los del sector forestal, esta es una estimación hecha en el 2011, existían algo así como 900 toneladas en el año disponibles como biomasa residual, o sea, no madera comercial para usos sólidos o para celulosa, sino residuos de esas industrias, residuos de campo de esas industrias. Conviene separar lo que es residuo de industria de lo que es residuo de campo. Esto es de campo. Ven que actualmente hay un 10% que se usa para la generación de energía eléctrica y existe una disponibilidad potencial de unas 800.000 toneladas al año, que parece más interesante que algún otro producto como la paja de arroz, la paja del rastrojo del arroz o la cáscara, que tienen sus usos hoy día hoy para la generación de energía eléctrica, pero de todas maneras, en principio son cantidades bastante menores. Entonces, la gran ventaja de lo que sería el residuo forestal es su gran cantidad, ¿no? Y disponible a lo largo de muchas de las regiones del país. A raíz de eso se elaboró un mapa en donde ustedes ven acá los distintos departamentos con distintos colores que indica que las zonas de color más oscuro son las que potencialmente habría mayor cantidad de residuos para esos usos. Estas son estimaciones, digamos, un tanto teóricas, que obviamente está relacionado al lugar donde hay más plantado, o sea, donde estas son las zonas de aptitud forestal más plantadas y por lo tanto las que en principio generarían mayor cantidad de residuos. Una cosa importante con respecto a esto es que además de la cantidad de residuos que puede generar un monte particular de pino, de eucalipto, importa también la cantidad de hectáreas que hayan plantadas en esa zona, porque eso hace que una zona pueda ser de mayor o menor interés para la instalación de una planta o un polo energético. O sea, no alcanza a contener un residuo que genere mucho, sino que a su vez hay que tener muchas hectáreas de esa planta para tener un importante volumen de residuos. Bueno, y finalmente también estamos evaluando todo lo que tiene que ver con cultivos energéticos. En este caso, a modo de ejemplo, es la evaluación de producción de volumen de un monte al tercer año, en donde, como ustedes ven acá, se evalúan densidades de plantación bastante más altas que las convencionales, porque estos cultivos tienen como características principales que son de mucha cantidad de árboles por hectárea y de ciclos relativamente cortos. Esto es, cuando digo relativamente cortos, son comparados con un monte como para producir celulosa o para madera sólida, que están en el entorno de 1000 y algo de plantas por hectárea. O sea, estos son sistemas bastante más intensivos y más corto plazo, digamos. Pero bueno, estamos en esta etapa donde estamos evaluando crecimiento y distintas propiedades de la madera para distintos usos. Es simplemente un ejemplo de cómo son, qué aspecto tienen ese tipo de cultivos, que es bastante diferente a un monte convencional, digamos. Y bueno, por último, los temas en agenda, o sea, las cosas que tenemos pendientes o bueno,
o ver cómo seguimos en esta temática tiene que ver con continuar evaluando lo que habíamos iniciado en el área de manejo. Estos son ensayos, como ustedes se imaginarán, a largo plazo, o sea, muchos de ellos tienen edades relativamente cortas, o sea, para ver el efecto del raleo en un monte que hoy tiene 8 años hay que esperar por lo menos al año 20 en el caso de pino, o al año 16 o 15 en el caso de eucalipto. O sea, diría que estamos más o menos en la mitad del ciclo. Después, otra cosa que nos parece importante es que lo que les mostraba recién de los cultivos energéticos y del uso de los residuos también como fuente de energía, tienen la particularidad de que extraen mucho nutriente del suelo comparado con un sistema convencional y que por lo tanto podría llegar a comprometer la productividad en el largo plazo si no se lo evalúa en serio, de forma a tener datos para saber qué tan extractivos son esos cultivos. Entonces, eso es un aspecto importante y obviamente la viabilidad económica de ese tipo de cosas que hoy día no existe información en el país. O sea, no sabemos si es económicamente rentable plantar un monte para producir biomasa para energía eléctrica. Eso no. Como no lo sabemos, estamos evaluándolo. También cómo usar mejor esos residuos de campo para usos energéticos desde el punto de vista, por ejemplo, de la logística, de la reducción del contenido de humedad, etcétera. Otra cosa interesante relacionado a los modelos, es que estos, como yo les comentaba hoy, que se hace un trabajo con las empresas, implica una actualización permanente de esos modelos de forma de ir mejorándolos en su capacidad de predicción, con nuevos datos a medida que pasa el tiempo. Y finalmente la implementación y el desarrollo de modelos un poco más complejos que se denominan 3PG, que incorporan efectos que predicen el crecimiento de los árboles en forma similar a los anteriores, pero que incorporan aspectos del sitio, del ambiente, del clima, etcétera, que en teoría ayudarían a predecir mejor el comportamiento de los árboles en el futuro, en el largo plazo.